Después de lo sucedido tanto en Dynamite como en Rampage, a All Elite Wrestling todavía le quedaban títulos por defender, y por ello se realizó este show que su primera edición no fue una maravilla, pero tampoco estuvo tan mal. Así que si les parece, vamos a ver si la segunda edición es mejor que la primera o no. Bien, sin más, el show iniciaba con la lucha por el campeonato de TNT. Scorpio Sky defendía el campeonato ante Sammy Guevara, que por si no lo sabían es novio de Tay Conti. No sé si All Elite Wrestling no nos los ha dejado saber en las 100,000 veces que nos los ha dicho. Bueno, como en su primera edición el campeonato TNT abría la cartelera, el combate en líneas generales cumplió. Era una colisión entre dos muy buenos high flyers y eso significa calidad. Momentos a destacar fueron un moonsault desde los escalones metálicos que se vio muy bonito. Debo decir que durante el combate se mencionó a Cody Rhodes, más precisamente sobre lo que sucedió con Sammy Guevara cuando tuvieron que unificar los títulos. Se nota que les da igual hablar de personas que ya no están en su empresa, lo cual está bien, es historia. Otro de los momentos destacados fue un TQO, o algo así oí que se llamaba, de Scorpio Sky para Sammy Guevara en el filo del ring. En un momento, Ethan Page llegó a ayudar a Sky, lo cual no le hizo ni pizca de gracia a Tay Conti, que se fue directa contra él. Esto derivó en un hermoso Shooting Star Press de Sammy hacia afuera del ring. De verdad, no sé con cuál Shooting Star Press me quedo, si con el de Ricochet o con el de Sammy Guevara. El combate finalizó cuando Tay Conti fue atacada por Amanda Nunes, creo que se llama. Esto hizo que Sky se distrajera y así recibiera un golpe bajo seguido de un GTH que le bastó a Guevara para llevarse la victoria. Sí, otra vez Sammy Guevara es campeón de TNT. Con este ya lleva 3 reinados del título de TNT. Ya me imagino cómo estarán los haters de Guevara. Después de esto, el campeonato mundial de Ring of Honor se defendía. Dalton Castle se enfrentaba a Jonathan Gresham. Nunca he visto nada de Ring of Honor, sin embargo la verdad es que este combate entre los dos me gustó. Muy curiosa la entrada de Dalton Castle con sus acompañantes llamados The Boys. Tampoco se complicaron mucho poniéndoles un nombre. Bien, el combate fue bastante físico, los dos se ven imponentes y esto desembocó en spots más físicos. No faltó la agilidad, como por ejemplo con las tijeretas de Castle. La seguidilla de reversiones de machetazos fue buenísima ya que el público no paraba de gritar. La victoria final fue para Gresham con su llave de rendición, así que continúa como el campeón mundial de Ring of Honor. Pero la cosa no acababa aquí ni mucho menos, ya que después del combate salen Jay Lethal y el gigante indio que hizo su debut, nada impactante, el pasado miércoles. Lógicamente se cepilló sin mucha complicación a los presentes en el ring. Además, Lethal le conectó su cutter a Jonathan Gresham. Después llegaron Lee Moriarty y Matt Sydal, pero tampoco le supusieron una amenaza para el gigante. Y cuando el indio se disponía a aplicarle un bombazo a Matt Sydal, sonó el tema de entrada del nuevo campeón de televisión de Ring of Honor, Samoa Joe, el cual venía con un bate. Los que estaban en el ring se fueron y Joe y Gresham terminaron como los mejores parados al final. Más que todo Samoa Joe. Me imagino que alguna rivalidad quieren hacer entre Jay Lethal y Joe, aunque no sé qué necesidad tenían de traer a ese gigante. Y bueno, es extraño decirlo, pero llegamos al main event. Primera defensa titular de Thunder Rosa. La ya mencionada se enfrentaba ante Nyla Rose. Pero para hacer el main event dejó debiendo. La verdad es que Nyla Rose me aburre. El combate se hizo lento, pausado y casi todo el tiempo el control era de ella, lo cual le quitaba el dinamismo. Aunque tampoco es que Nyla sea la luchadora más ágil del roster femenino. Momentos a destacar fue el machetazo de Nyla a Rosa, que me dolió hasta a mí. Después, Thunder Rosa le devolvió el favor, aunque no se vio tan destructor. Otro momento fue un bombazo en el filo del ring. También Thunder Rosa voló con un torbellino hacia afuera del ring. Y el combate finalizó de manera bastante abrupta y anticlimática porque literalmente Thunder Rosa le aplicó unas tijeras que finalmente terminaron convertidas en un paquetito. Es normal que no se vea tan creíble que le gane de forma normal, pero hermano, por paquetito en su primera defensa titular. Lo bueno es que retuvo. Y básicamente así fue como terminó esta segunda edición de Battle of the Belts. A ver, no me voy a quejar porque la verdad el show estuvo bien, aún siendo un rellenazo de programa. Los combates en líneas generales cumplieron con su función. Para mí es un 5. Ni para ti ni para mí.